Aleluya. Este término me lo dio el Espíritu Santo para que lo comparte y lo trabaje con ustedes. Porque yo sé que hay cosas que ustedes necesitan conocer del mundo espiritual que solamente por esta vía se pueden conocer, se pueden saber. En la doctrina de nuestras iglesias, nosotros nos enseñaron muchísimas cosas de cómo predicar, nos enseñaron de cómo sacar un mensaje, nos enseñaron de cómo dirigirnos. Pero hay algo que no se enseña, hay algo que tú lo recibes porque por adopción se imparte. Y lo que yo estoy haciendo en esta noche es una especie de impartición para que todo el que esté aquí va a recibir lo que le estoy dando, prestando atención. Todo el que esté aquí, esta palabra, ministración espiritual, es una impartición. Hablar de ministración espiritual es hablar de... Ru, contrólame los micrófonos. Por favor, mi niña, contrólame los micrófonos. Hablar de ministración espiritual es hablar de una función. Hablar de ministración espiritual es hablar de una función. Pero una función que desarrollamos nosotros bajo el mando de Dios en medio de su pueblo. Es una función que desarrollamos bajo el mando de Dios en medio de su pueblo. ¿Están captando eso? Aleluya. Una función. Aleluya. Si nosotros decimos que ministración espiritual es una función que desarrollamos bajo el mando de Dios, significa que mediante esto esta función se recibe, el desarrollo que se va moviendo en nosotros va a ir produciendo una especie como de adaptación espiritual, porque si la función desarrolla en nosotros que el mando de Dios sea obedecido, entonces ese desarrollo en nosotros hará o producirá que nosotros seamos efectivos en lo que es la presentación del reino eterno. O sea, que con esto usted va a conocer que es muy difícil que cuando usted se pare a predicar, es muy difícil que aunque se ponga nervioso, deje de hablar lo que tiene que hablar, deje de decir lo que tiene que decir, porque los nervios son parte de que la administración espiritual está sujeta al cielo. Los nervios son parte de eso. Cuando tú te pones nervioso y estás ministrando a Dios, significa que no está ministrando cualquier cosa. Significa que no está hablando cualquier cosa. Significa que el mundo físico no tiene que ver con lo que está hablando. Significa que la eternidad te ha arropado en ese momento. Déjame dejar para que respire un chin. Porque voy a ir en esa dimensión onda. Germán, ¿me está entendiendo? En esa dimensión onda, porque quiero que usted se involucre con esto, Walter. Quiero que se involucren con esto. Dentro de esta función somos movidos. ¿Para qué? Para plantar el reino, movilizándolo de manera extraordinaria. O sea, la función no va a ser a nosotros movernos. Pero mediante nos movamos, no nos moveremos mediante designios adámicos. Nos moveremos mediante, aleluya, mediante la función ejercida o la función recibida. Esta función recibida que ya ha ido desarrollando en nosotros el mando eterno, aleluya, va a provocar que nosotros podamos ser una especie como de vasos, conductos o instrumentos para que el plantel congregacional donde nos encontremos pueda ser bendecido por medio de nosotros. Aleluya. Póngansela atrás, Adrián, que está casi cayendo. Gloria a Dios.
Nosotros somos encargados de plantar el reino. Y esto que voy a decir ahora tiene que apuntarlo, porque es muy fuerte. Sepa que no se puede plantar el reino ni moverlo si antes no lo ministra. No se puede plantar el reino ni moverlo si antes tú no lo ministras. Ay. No, hermano, ponte como Dios. Vamos a mover reino. A mover reino, ministro primero. Ay, pues yo te voy a decir como eso, que suena así a lo loco. No se puede plantar el reino ni moverlo si antes no se ministra. Tiene que ministrarlo primero. ¿Cómo así? Por eso yo voy a interpretar la palabra ministrar. La palabra ministrar viene del hebreo charat. La palabra ministrar viene del hebreo charat. S-H-A-R-A-T. Viene del hebreo charat. La palabra ministrar viene del hebreo charat. ¿Qué significa? Servir en adoración. ¿Qué significa servir en adoración? La palabra ministrar viene del hebreo charat. S-H-A-R-A-T. ¿Qué significa servir en adoración? ¿Qué estoy diciendo? O sea, escribió. Tú quieres plantar el reino, ministralo. ¿Cómo yo lo ministro? Cuando tú sirves en adoración con entrega genuina, está ministrando el reino. Lo que hace que el reino sea ministrado es la adoración genuina. Porque yo le dije ahorita que el reino, para plantarlo y moverlo, hay que ministrarlo. Y para tú hacer esto, tienes que servir en adoración, charab. Tienes que servir en adoración. Tiene que ser un conducto fluible, donde tu letanía de adoración haga que, porque es que el reino es ministrado cuando tú estás adorando. ¿Cómo así? ¿Qué ministrado? Que baja. ¿Cómo así? ¿Qué ministrado? Que se mueve. Porque tú estás adorando. Tú estás adorando. Cuando uno, por eso dice la Biblia, que habla de un verdadero adorador. Hay adoradores, pero un verdadero adorador. El verdadero adorador es el que lleva sobre sí el charat de Dios. ¿Por qué? Porque sirve en adoración. Sirve, la palabra servir que aparece ahí significa vive. Me voy a caer de aquí arriba. La palabra servir que aparece ahí significa vive. Vive en adoración. Vive en adoración. Vive. O sea, chará significa servir en adoración, pero la palabra servir es que vive en adoración. ¿Cómo yo ministro? Aleluya, el reino. Cuando vive en adoración. Cuando vive en adoración. Van a haber muchos cantando canciones para que el reino se mueva, haciendo la misma oración, hablando lengua, pero tú no, tú vive. Sirve en adoración, o sea, vive en adoración. Ay, Dios mío. Oh my God. Oh my God. Hasta yo estoy empelunado aquí. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Pero tú me diste un boqueo y me estás metiendo otra vaina. Estate quieto. Oh Dios. Yo le dije que se ponga atrás de Adrián, hermano. Adrián va a caer fuerte allá. Va a caer allá, lo estoy diciendo. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de la administración espiritual existen algunas derivaciones. Quiero hablarles de algunas derivaciones. Esas derivaciones son cuatro derivaciones. La primera, dentro de la administración espiritual existen algunas derivaciones. La primera, ministración absoluta. Ministración absoluta. ¿Está oyendo Marco Báez? Ministración absoluta.
45 gente de 50. Le voy a dar para afuera ahorita a todo eso que no entró. Tú a ver, que no me discuse. Ministración absoluta. Ministración absoluta. ¿Qué es la ministración absoluta? ¿Qué es la ministración? Es cuando Dios se mueve sin usar a nadie humano, sino que se presenta por medio de lo que compone el cosmos. Es cuando Dios se mueve sin utilizar a nadie humano, sino que se presenta por medio de lo que compone el cosmos. ¿Cómo así ejemplo? El cosmos compone fuego, el cosmos compone resplandor, el cosmos que compone nube, el cosmos compone viento. Ahorita más adelante voy a dar algunas explicaciones de nube, viento y eso. Una cosa profunda por ahí si el tiempo no da. ¿Entendí esa parte? La meditación absoluta, cuando Dios no necesita vaso, no necesita vaso humano, sino que Dios se vale del cosmos para agarrar de las manifestaciones, puede ser climática, puede ser geográfica del cosmos, para entonces así Él presentarse y hablarte, hasta con un viento que sople te habla Dios. Es una meditación absoluta. Cuando uso la palabra absoluta, estoy hablando que es completo, que no necesita de nada. You know, ¿alguien está ahí? Segundo, ministración profética. Ministración profética. Ministración profética. Oh, gloria al Espíritu Santo. Ministración profética. La ministración profética es cuando Dios habla por medio del don profético, el espíritu profético y el ministerio profético. You know, la ministración profética es cuando Dios habla por medio del don profético, el espíritu profético y el ministerio profético. En momento usará estas tres partes, pero en una sola. De otra forma, cuando ya viene como profeta de oficio. Un ejemplo, él puede ministrar con el don, con el espíritu o con el ministerio. El que tiene el ministerio tiene entonces, que es completo, es de oficio. El que tiene el ministerio tiene el don y tiene el espíritu. Porque el que tenga el don no significa que sea profeta, o el que tenga el espíritu no significa que sea profeta. Pero el que tiene el ministerio profético significa que tiene el don y que tiene el espíritu. Aleluya. Eso es ministración profética. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De algunas derivaciones de lo que es la ministración espiritual. Hablamos de la absoluta y la profética. Número 3, ministración angélica. Ministración angélica. You know. Ministración angélica. Aleluya. ¿Qué le pasa a Yoki? ¿Está tranquila? ¿No la va escribiendo? Y Jason, que no lo siento. Ok. Ministración angélica. La ministración angélica. ¿Tú no estás escribiendo, Jason? Te apure, tranquilo. La ministración angélica es cuando los seres de luz son mandados en medio, cuando los seres de luz son mandados en medio del servicio o de la reunión de los santos. La ministración angélica es cuando los seres de luz son mandados en medio de la reunión de los santos. Y estos traen, óigame qué, aceite, ponen cerco, o traen un medio para que haya sanidades, traen aceite, ponen cerco, traen sanidades en medio de la administración. Esa es administración angélica. ¿A dónde te fuiste, Jesús Rodríguez? Ok, muy bien. Esa es la administración de los seres de luz. Cuando yo hablo de seres de luz, estoy hablando de los ángeles, pero estoy hablando de una facción de ángeles muy íntima.
muy íntima, ángeles especiales, porque hay ángeles con misiones especiales, hay ángeles que por noción angélica tienen que moverse, pero hay otros que tienen misiones especiales. Hay otros que tienen misiones especiales contigo, que el Padre le asignó. Hay ángeles que el Padre lo llamó delante de su trono. Y Dios le dijo, ve, tiene una misión especial. Y este ángel no puede decirle a Dios, pero tú tienes a fulano. Tú le pusiste al ángel fulano. No importa, pero tú vas como ministrador. Ve, ministramele un aceite especial. Aleluya. Pepe, ministramele un cerco especial. Pepe, ministrame una sanidad allí. Porque el ángel que él tiene asignado no es para eso. Porque mando a ti. Ministración angélica. Aleluya. Seguimos. Por último, en esta parte, ministración adámica. Ministración adámica. Santo Dios. Ministración adámica. La ministración adámica es cuando el espíritu, cuando lo espiritual, es cuando lo espiritual es manipulado con métodos humanos. Es cuando lo espiritual es manipulado con métodos humanos y nunca pasa nada sobrenatural. ¿Cómo se manipula lo espiritual? No permitiendo que se manifieste, sino haciendo lo que uno quiere. Lo espiritual se manipula en un culto o en una meditación haciendo lo que tú quieres. Haciendo lo que tú quieres. Cuando haces lo que tú quieres, la administración adámica entra en facción. Cuando haces lo que tú quieres. Meditación adámica es cuando lo espiritual es manipulado con métodos humanos y nunca pasa nada sobrenatural, porque siempre se hace lo que tú quieres. Muchas palabras de motivación, muchas palabras bonitas de positivismo, pero ninguna produce en cambio. Ninguna produce en cambio. Esas fueron las cuatro derivaciones de la administración espiritual. Y la entendieron, ¿verdad? ¿La entendieron? No hay que meterse muy profundo en eso, porque tiene sus profundidades, pero le quise dar por arribita. Continuamos. Es muy importante esto. Para que haya una administración espiritual sin mezclas raras, óigame, sin mezclas raras, es necesario, ve acá, Mical está aquí adentro. Mical, tú estás por aquí. Escríbeme ahí, Mical. Para que haya una administración sin mezclas raras, es necesario darle libertad al Espíritu Santo de Dios, ya que este es quien va a guiar, que el cielo funda al que desarrolló la función del delego del cielo. ¿Cómo así? En el segundo libro, en segunda de Corintios, capítulo 3, 17, Corintios 3, 17, dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. O sea, el Dios que tú ministras es el Espíritu, y donde Él está hay libertad. La palabra libertad que aquí aparece es que cosas sucederán y rompimiento se verá. Cosas sucederán y rompimientos sucederán. ¿Me están entendiendo esto? Dice que Él es el Espíritu, que Dios es el Espíritu, y donde está el Espíritu, o sea, tú que estás ministrando y eres guiado por el Espíritu, hay una parte que es cuando eres guiado y hay otra parte es cuando el Espíritu está. Cuando tú eres guiado y cuando el Espíritu está. Porque la guianza del Espíritu no está en el pueblo simplemente, está en ti.
Ahora, hay un momento que la guianza del Espíritu hace que el Espíritu esté. Que el Espíritu esté. Cuando el Espíritu está, entonces se producen todo tipo de atadura, se rompe automática donde él está. Por eso dice, hay libertad. Dice, hay libertad. Si dice que hay libertad, es que un rompimiento se va a ver. Donde está, fíjese, que si el espíritu entra a la cárcel, no te saca de la cárcel de una vez. El espíritu trae libertad al que está preso en la cárcel. Me voy de aquí. Trae libertad. La libertad que él trae produce que entonces la otra libertad que necesite venga. Por eso es que donde él está hay libertad. No puede haber una persona atada diciendo que él está. Tengo a Dios. Si tú tienes a Dios, Dios dice que Dios, dice, o lo que dice Corinto, que Dios, el Señor, es espíritu. Es el espíritu. Y donde él está, me voy a salir de ahí. Hay libertad. ¿Está entendiendo, Isabel? Isabel Delgado, ¿está entendiendo? Aleluya. Si tu ministración está sujeta a lo que tú quieres que pase y no a lo que el Espíritu Santo quiere, entonces perdiste el control de lo que podía pasar por medio de ti. Por medio de ti. You know, dentro de esto existen ministración que existen tres facciones de ministraciones que son por rito, por tradición o por método. Ministración que son por rito, por tradición o por métodos. ¿Cómo así? Sí, hay un momento que cuando el Espíritu Santo quiere manifestarse en una iglesia, recuérdese que el Espíritu Santo siempre cuando se manifiesta trae algo nuevo. Óigame bien, el Espíritu nunca viene así vacío. El Espíritu siempre trae algo nuevo, porque el Espíritu procura, siempre el Espíritu Santo procura que en la iglesia no se hagan continuismos religiosos. ¿Qué son los continuismos religiosos? Es lo que siempre hacemos en la iglesia. Por eso él trae algo nuevo. Entonces existen ministraciones por rito. El ritualismo son métodos que se utilizan en la iglesia para entretener. El ritualismo siempre abre, bueno, el ritualismo son métodos, pero son métodos que están dentro del ocultismo. Dentro del ocultismo. Lo ritual es ocultismo. El ritualismo es ocultismo. El ritualismo es ocultismo. Cuando tú usas un culto ritualmente, tú dices, mira, me te voy a decir una cosa, no dejes de cantar el devocional. Canta el devocional como siempre se canta. Canta el coro que siempre se cantan. Eso es ritualismo. Y tiene una cadena de tres partes, porque la tradición es estar preso. La tradición no quiere salir de eso que ritualmente hace. La tradición no te permite que tú traigas una adoración nueva que cantaron en una iglesia. Porque tradicionalmente, acuérdate que yo le dije que la palabra tradición viene del hebreo paradosis, que traducido es estar preso. Ahora bien, los métodos son formas, son cosas que uno hace, son cosas que uno inventa, pero que también están dentro del rito y de la tradición. Los métodos, un ejemplo, hay métodos para que los amigos se conviertan, hay métodos para que los amigos vayan a la iglesia, hay métodos en la profecía, tú le profetizas, mira, Dios va a hacer esto, mira, son métodos, hay cosas que tú le dices a la gente, cuando la gente se convierte por métodos, la gente se descarga de nuevo. Ministraciones por rito, por tradición y por método.
Y estos tres no mueven a Dios ninguno. Aleluya. ¿Están ahí? Gloria a Dios. ¿Están ahí? Cuando manifiesta el chará, vuelvo para el chará de nuevo. Cuando manifiesta el chará, o sea, cuando sirven adoración o cuando viven adoración, hello, activa los dones espirituales en tu ministración. ¡Wow! Eso sí es lindo. Dios mío. Cuando los dones se activan en tu ministración. Voy a hablar un chin de esto, de los dones, la administración. Miguel Franco, ¿está entendiendo? Ok. Voy a hablar de los dones, la administración. En este caso de la administración, ¿qué son los dones? En el caso de la administración, ¿qué son los dones? Los dones son habilidades o capacidades que no sabíamos que teníamos. No sabíamos que las teníamos. Los dones en la manifestación, los dones en la administración, carnal, no funcionan. ¿Ay? Los dones no funcionan. Por eso que la gente que esto que dicen de que los dones son impredecibles. Los dones, tú puedes pecar y usarlos. Son mentiras suyas. Los dones no bregan con lo carnal. Los dones son espirituales. Cuando el carnal que lo ministra vive bajo designio de su carne, los dones se cierran, se trancan, cogen clave. Hay que buscar clave. Uy, hay que buscar clave. Uy, se bloquean. Se bloquean. ¿Cómo así? Que después de que tú te chuleaste una tipa, te masturbaste, te acostaste con una, viste pornografía y que va a usar el don de sanidad sobre, mire, charlatán, sobre alguien. ¿Y eso quién te lo dijo? Óigame bien. Los dones en la administración carnal no funcionan. ¿Por qué? Porque siempre un don revela algo inusual en el plano existencial. Un don siempre revela algo nuevo del cielo. Los dones revelan siempre algo nuevo que nunca pasa. Los dones son fuentes de lo que lo sobrenatural se mueve en el hombre. Con los dones tú te das cuenta que el hombre no es que tiene un superpoder, es que Dios le regaló los dones para que por su misericordia el Espíritu Santo lo use. Cuando los dones están en la vida de alguien en función, esa persona vive una vida siempre anticipada, porque los dones lo anticipan. Tú puedes tener el don de ciencia, el don de discernimiento. Puedes tener 3 dones, 4 dones, y los dones, si los tienes, te van a anticipar. ¿Qué es anticiparte? Te van a hacer prevenirte de lo que viene. Uy, contigo hay que hablar. Contigo hay que hablar porque te lo soñaste. Contigo hay que hablar, hay que preguntarte, ¿qué tú crees de eso? Tú tienes que tener una respuesta porque tienes los dones. Te anticipaste. Uy. Daniel capítulo 6, verso 1. Daniel sabía cómo ministrar los asuntos espirituales. Y óigame esto, porque Daniel viene sacado de un lugar donde él ministra los asuntos espirituales y viene a ministrar los asuntos jerárquicamente carnales, los asuntos del rey. Cuando lo ponen, dice que Daniel estaba sobre los sátrapas, gobernadores, y lo pusieron en él porque dice que en él había un espíritu superior. O sea, en este término de administración espiritual, el espíritu superior tenía dones o habilidades. Daniel tenía dones o habilidades. Los dones que Daniel más usaba era el don de sabiduría y el don de profecía. El don de sabiduría y el don de profecía. Por eso Daniel, con usar el don de sabiduría y el de profecía, Daniel vivía anticipado. Cuando el rey le pregunta tal o cual cosa, cuando el rey tiene sueño, Daniel interpreta porque ya Daniel tenía la interpretación. Oye, cuando tú te sueñas,
Cuando alguien te sueña y va donde ti te pregunta y tú te la sabes, no es que tú eres un sabiondo, es que los dones te anticiparon. Cuando alguien viene con un problema y tú le das solución, no es que tú eres demasiado sabio, es que el don de sabiduría te anticipó. Gloria a Dios. No puede ministrar sin los dones. O sea, no puede ministrar sin los dones. Porque los dones te van a equipar en momento dado. Tú no puedes ministrar sin dones. Los dones te van a equipar. En la antigüedad los dones no se revelaron tan claro. Venían escondidos como en sombra. Pero en el Nuevo Testamento se distinguieron y fueron repartidos. Fueron puestos a la merced de la iglesia. En el Nuevo Testamento fueron puestos a la disposición de la iglesia. Por eso se le dice que, Pablo dice que el que quiera don que pida, y dice que los pida los mejores, porque los dones tienen niveles fuertes los dones. Los dones de los niveles por escala. Un don es más poderoso que otro, porque tienen niveles en su facción, you know. Hechos capítulo 27, verso 10. Dice que Pablo, cuando va en su viaje a Roma, le dice a los que con él iban en el barco, por el don de profecía, le dice, veo que tendremos pérdidas, tendremos grandes pérdidas. Y ellos le dijeron, bueno, Pablo, tú te has equivocado, porque el capitán de este barco, yo apuesto a él, y es un hombre capaz, y tiene muchas habilidades en el alta mar. Entonces, cuando Pablo vio esto, porque Pablo por el don de profecía se anticipó a lo que venía. Ahora bien, pasó el mal tiempo, tuvieron pérdida, pero a Pablo no le pasó nada. Porque no solamente el don por el cual te anticipaste te hace hablar, sino que cuando viene el mal que viste, te protege a ti. A ti te protege. Dice que Pablo le dice, veo mucha pérdida, veo un mal tiempo, veo gente que mueren, y así mismo sucedió. Pero sin embargo, a Pablo no le pasó nada. Porque el don solamente no te anticipa para que ellos puedan estar seguros si te hacen caso, sino que cuando tú das el mensaje, el don de antemano te anticipó una seguridad plena. Una seguridad plena. ¿Están entendiendo esto, mis hermanos? ¿Están entendiendo lo que estamos hablando aquí hoy? Gloria a Dios. Nunca, es importante que nunca obviemos el profeta que habla. Nunca obvie el profeta que habla. Porque hay personas que tienen profeta preferido y por eso quieren escuchar una profecía de un profeta que acostumbren a hablar como ellos acostumbran a escuchar. El profeta tiene algo muy importante, y es que el profeta, cuando el don profético, el espíritu profético o el ministerio profético se manifiesta, cuando trae lo nuevo de Dios, hasta la manera de profetizar en ocasiones se hace nueva, se hace diferente. Se hace diferente. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos bien hasta aquí? Los cultos a Dios son los ambientes más factibles para, por medio de una administración, Dios se presente. Por eso Dios siempre pedía culto. Dame culto. Porque los cultos a Dios es donde Dios agarra. Los cultos a Dios, culto es reunión. Dios siempre quiere una reunión. O sea, hay países que tú vas y le dices, ¿para dónde va? Va a decir, voy para el culto. Dicen, voy para la reunión. Voy para la reunión. Porque una reunión es un culto. Y Dios siempre reunía para manifestarse. Por la administración espiritual, siempre vendrá algo que no que tú esperes, que tú necesitas. Por eso, cuando la administración espiritual, el hombre que está siendo usado, mueve la palabra, hay palabras que son las que decodifican lo que tú necesitas.
Porque acuérdate que le dije a ustedes que el que ministra tiene la función que ha desarrollado bajo el mando de Dios, tiene el mando de Dios. Si el que ministra tiene el mando de Dios, por eso yo siempre le digo, tengan cuidado a quién ustedes ponen a dirigir su culto. Porque el que dirige su culto tiene que tener el mando de Dios en el culto. Y hay gente que está desconectado de eso. ¿Entienden? Dentro de la administración espiritual, Dios no escoge a nadie como favorito. Óigame bien, porque hay gente que creen que si ellos no hablan lengua e interpretan, no se va a dar bien. Que si ellos no profetizan, no, eso no es así. Óigame lo que pasa con los favoritos. Dios no escoge favoritos, Dios sí escoge un íntimo. Voy a hablar una profundidad del íntimo. Dios no escoge favorito. Dios no tiene gente de que mi niño lindo, cariño. No, nada de eso. Dios tiene íntimos. ¿Qué son los íntimos? ¿Qué son los íntimos? Un íntimo es el que tiene una relación estrecha con Dios. El íntimo es el que tiene una relación estrecha con Dios. No lo voy a dejar ahí. Una relación estrecha, ¿qué es? Una relación estrecha, ¿qué? Una relación estrecha es que son muy cercanos y que no tienen secretos. El íntimo es el que tiene una relación estrecha. Relación estrecha es el que es muy cercano, son muy cercanos y no tienen secretos. Ay. Eso, capítulo 20, 18. Ahí está el asunto. Le voy a decir, 20, 18, 24. Le voy a decir lo que pasó ahí. Están escribiendo algunos. Edwin no está escribiendo hoy. ¿Qué le pasa a Edwin? Edwin el de aquí, no el de Salvador, no. Ok, está escribiendo tú. Espérate. Otro nivel. En computadora, no bulto. Seguimos aquí. Mire, Éxodo 20, 18 dice que el pueblo escuchaba los relámpagos y estruendo, el sonido de bocina, monte que humeaba. Pero el pueblo vio y escuchó, pero no pudo ministrar lo que vio y escuchó. Ay. El pueblo no pudo ministrar esa vaina, pero el íntimo sí. Por eso. Ay. Lo voy a explicar. Relámpago y estruendo. ¿Qué significa relámpago y estruendo? Relámpago y estruendo revela el poder y majestad de Dios haciendo su entrada. Donde había relámpago y estruendo significa que yo estaba entrando. Muestra donde Dios haciendo su entrada. Sonido y bocina revela los seres de luz dando cobertura al íntimo que estaba allí. Los ángeles. Los seres de luz dando cobertura al íntimo que estaba allí. Sonidos y bocina. Donde hay sonido y trompeta, hay ángeles allí. Número 3. Monte que humeaba muestra el mundo espiritual estaba manifestando el propósito eterno para con el pueblo. El mundo espiritual estaba manifestando el propósito eterno. Por eso dice que el pueblo tuvo miedo y llamó a Moisés, ven, habla con Dios, ven para que ministre esta vaina, porque que nosotros no podemos inventar, nos va a matar a nosotros. Y dice que Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. La Biblia dice a la oscuridad donde moraba Dios. La palabra morar no aparece, lo que aparece es la palabra donde operaba Dios. Moisés se acercó a donde moraba Dios, que es donde operaba Dios. Penúltimo dice, el monte que humeaba. El monte que humeaba es el mundo espiritual que estaba manifestando el propósito eterno para con el pueblo. Vamos entendiendo aquí, Óigame, por la administración espiritual sabemos responderle a Dios
cuando él va a establecer un juicio. Oiga, esto es importante y profundo, porque el íntimo que ministra por la administración espiritual sabe responderle a Dios cuando Dios va a matar de cocotá a alguien, porque Números 16, 18, 19 y 28, Números dice que cuando Coré se levanta contra Moisés, dice que apareció Dios en Cabot, no en un lugar, no, como Cabot, que es espeso. La nube de Dios se manifestó en Cabot, que es espeso, como una lava en el cielo, para matar, para juicio. Y dice que Dios iba a destruir al pueblo entero, Pero Moisés le dijo, pero ve acá, pero no fue el pueblo. ¿Qué va a hacer? Fue Coré y su familia. Pero ¿qué es lo que tú haces, Dios? Y dice que entonces Dios se detuvo y le dio ñangala fángala a Coré. El único día que la tierra comió. El que ministra le dice a Dios lo que Dios sabe, pero Dios hace lo que debe. El que ministra le dice a Dios lo que él sabe, porque Moisés le dijo a Dios lo que ya él sabía. Le dijo, mira, no fue el pueblo que pecó, fue Coré. Pero Dios sabía que fue el pueblo, que no fue el pueblo, que fue Coré. Pero el problema es que Dios estaba esperando que el íntimo que ministra le diga a Dios. Porque hay momentos que hay cosas que Dios las sabe y espera que el íntimo se la diga a Dios, el que ministra. Y no solo por el íntimo, sino por el pueblo que ve, para que el pueblo sepa que Dios ese es su íntimo. Que ese es su íntimo. Que con él es que lo que, con qué lo que. Aleluya. Estoy terminando. En otra parte, Dios quiere destruir al pueblo en el desierto, cuando salen. Y Moisés se dio cuenta de eso. Y Moisés, como el que ministra, dice, y oró. Ustedes saben que yo he dicho que la palabra orar viene del hebreo palal, que traducido es interceder o mediar entre dos mundos. Y oró, o sea, Moisés, y entró ante Dios y le dijo, ¿qué va a hacer? ¿Tú lo sacas de allá? Para que ellos digan que tú lo sacaste. Para matarlo aquí. Te equivocaste, arrepiéntete. Y dice, y Jehová se arrepintió. Y Jehová se arrepintió. Ministración espiritual. En esta noche, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Para la grabación, mi hija, y abre los micrófonos a todo el mundo.